Estamos en comunicación con la periodista mexicana Anabel Hernández. Es la verdad que un placer hablar con nosotros porque teníamos muchas ganas de hablar con ella desde hace un tiempo. Ella está en estos momentos viviendo en California y no de gusto está viviendo en California, sino que como ella es una periodista que se especializa y ha escrito libros sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico, está viviendo, no porque quiere, en México, en Distrito Federal, sino que está viviendo en California. Le damos la bienvenida a Anabel Hernández. Quien te habla es Marcelo Aymar, desde aquí, desde Buenos Aires, y estoy con mis compañeros de trabajo Diego Pascual y Camila Capaldo. ¿Cómo le va? Buen día. Y de paso agradecerte porque sé que es muy temprano en California, deben ser como las 7:08 menos 20 casi. ¿Cómo te va, Anabel? Es correcto. Pero ¿qué tal? Muy buenos días a todos y tardes, no sé qué hora sean allá, pero saludos a todos. Y acá son las 12:39, o sea que para vos deben ser las 7:39 de la mañana. Sí. No lo pienses mucho, yo si querés lo que puedo hacer es hablar un ratito, sigo hablando de cine, entonces mientras tanto te vas despertando y esas cuestiones. Perfecto, eso está genial para mí. Anabel, quería tratar de empezar a entender esta realidad que le pasa al planeta, ¿no? Porque uno habla siempre de cuestiones regionales, pero es un problema mundial que es el narcotráfico. Y más allá de tu libro que vos escribiste sobre los señores del narco, en donde fuiste amenazada y en donde hablas de las connivencias de lo policial con lo político y con los cárteles en México, por ejemplo el cartel de Sinaloa, que la semana pasada ha arrojado como noticia la captura de Joaquín Guzmán, del Chapo, que más allá de eso, que nos grafiques cuáles son las condiciones de comienzo en las poblaciones de México con este flagelo que tiene que ver con el narcotráfico. Mira, te platico porque es una... Hola. Creo que se cortó, así que ahora en un ratito vamos a tratar de volver a conectarnos con Anabel Hernández, que está en California en estos momentos. Y no es una comunicación fácil, pero seguramente Martín Boscarol en minutos va a traernos de nuevo a ella para hablar de estas cuestiones. Sí, que aparte tiene otros libros, no solo el de los señores del narco, que es lo que le causó que se tuvo que ir de México, también tiene otros libros que ella publicó en relación al narcotráfico, ¿no? México en llamas, El legado de Calderón, es uno. Sí, ese habla de un poco lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, que conjuntamente con Fox, con Vicente Fox, que genera un quiebre a comienzos de los 2000, porque ¿qué pasaba políticamente en México? Había un partido que es el PRI, que ahora está nuevamente en el poder con Peña Nieto, pero que tuvo 12 años en donde no estuvo en el poder. Durante esos 12 años el PRI no estuvo en el poder y estuvo el PAN, que en el PAN el primer presidente fue Vicente Fox y el segundo presidente fue Calderón. Sí. Y ella escribió un libro que creo que se llama México en llamas, México ¿no? en llamas, El legado de Calderón, uno de los otros que escribió, pero está bueno saberlo. Bueno, estamos nuevamente con Anabel Hernández. Aquí estoy. Bueno, hablábamos de tus libros, de los libros que escribiste en este último tiempo para graficarle a la audiencia tu trabajo, no solamente que tiene que ver con el periodismo de gráfica, sino también con la escritura de libros que son referidos al tema del narcotráfico. Y lo que yo recién estaba tratando de preguntarte y de entender y analizar contigo es ¿cuáles son las características que vos crees que tuvo el narcotráfico en las zonas a las afueras del Distrito Federal y cuáles son cómo se dio el desenvolvimiento de estos cárteles? Y me parece que vos hablas mucho de los niños, ¿no? Que me parece que son los más perjudicados, ¿no? Sí, es correcto. Es una situación mucho más compleja de lo que la gente puede pensar. Por supuesto, el problema del narcotráfico en México es un problema viejísimo. Estamos hablando que más o menos desde la década de los 60, hay quienes hablan de los 50, en México se ha producido marihuana y amapola, que son estas drogas que crecen prácticamente de manera natural en México. Hay áreas, por ejemplo, como el estado de Sinaloa, como Durango, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Durango,
donde prácticamente estas plantitas, pues llamarlos de alguna manera, crecen prácticamente como por la voluntad de Dios, pues. Entonces, desde hace mucho tiempo hay familias, hay campesinos que se han dedicado a cultivar estas drogas. Realmente el tráfico de cosas, el tráfico ilegal de cosas entre México y Estados Unidos fueron, en primer lugar, otro tipo de mercancías. Era la fayuca, después el alcohol. Ustedes recordarán los años de prohibición en Estados Unidos, Sí. Cuando no se permitía la producción de bebidas alcohólicas, y entonces había un gran tráfico de alcohol entre México y Estados Unidos. Y las mismas rutas que sirvieron para la fayuca, para traficar cosas que no había en México, que no había en Estados Unidos, y el alcohol, después fueron utilizadas por estas mismas banditas, que eran pequeñas bandas, para traficar. Pues vieron que allá en Estados Unidos empezaba a crecer, empezaba a darse el consumo de drogas aún blandas, ¿no? Podría llamarse. Y entonces estas rutas de tráfico eran utilizadas para traficar droga para allá. Entonces, en el mismo camión que iban los indocumentados, iba la droga, iba el alcohol, o sea, iba todo. Eran justamente esas mismas rutas. Y me parece que esto mismo ocurre en el resto del mundo. Los carteles de la droga no es que se inventen unas grandes nuevas rutas. Generalmente los que trafican personas, o los que trafican mujeres, o los que trafican otro tipo de mercancías, piratería, por ejemplo, ropas piratas, mercancía pirata, esos son los mismos que terminan también traficando drogas, o son los mismos circuitos, son las mismas rutas de tráfico de cosas. Entonces, estamos hablando que estas bandas han existido desde hace mucho tiempo en México. La gran pregunta que se hará todo el mundo es, bueno, ¿y por qué antes no se asesinaban, no se mataban? No había estas masacres que hay en México, no había estos grandes carteles que ahora estamos viendo, como el cartel de Sinaloa. ¿Qué fue lo que cambió? Y yo lo que te diría que fue lo que cambió es la gran corrupción la que fue alimentando esas pequeñas bandas. Si uno checa realmente la historia, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de estos tipos que después se volvieron grandes capos, realmente hubo una época en que eran bandas medianas, eran bandas de mediano tamaño, no eran una gran amenaza ni para México ni para nadie. Pero después viene una situación que realmente cambia la faz del narcotráfico para siempre en México. Y ahí tuvo que ver directamente el gobierno de Estados Unidos. Recordarán, no sé si la audiencia, ustedes recordarán, cuando Nicaragua decide pues dar la vuelta hacia la izquierda y surge la llamada contra nicaragüense, una guerrilla alimentada desde el gobierno de Estados Unidos para ir en contra de ese movimiento de izquierda que se estaba dando en Nicaragua. Estamos hablando más o menos de principios de la década de los 70. Entonces, en esa época lo que ocurrió es, bueno, el Congreso de Estados Unidos estaba dando dinero a la contra nicaragüense, eso era permitido, estaba el gobierno de Ronald Reagan, era una situación bastante abierta, pública. De pronto se descubre que la contra nicaragüense también estaba haciendo negocios con Irán, un tráfico de armas, y entonces el Congreso de Estados Unidos corta el dinero que se estaba dando a la contra nicaragüense, y es ahí cuando el gobierno de Estados Unidos, de una manera absolutamente pragmática, sin ningún pudor, sin medir las consecuencias que eso significaba, empezó a hacer acuerdos, tanto con carteles colombianos como pequeñas bandas mexicanas, y a cambio de permitirles meter toda su droga, toda la basura abiertamente a Estados Unidos, a cambio de eso, los carteles tenían que dar dinero y facilidades a la contra nicaragüense. Y eso así realmente, como gente como el Chapo Guzmán, como Caro Quintero, y como estas personas realmente crecen de una manera absolutamente exponencial, porque el dinero de la la cocaína, realmente era un dinero que hizo otras organizaciones criminales muy poderosas. Anabel, buenos días, Diego Pascual la saluda. ¿Usted cree que hay una solución al narcotráfico?
porque es como que parece que es una hidra. Agarran al Chapo Guzmán, pero se benefician otros carteles. Nacen nuevos carteles, como los Guerreros Templarios, o otros carteles nuevos. O sea, está bien que la corrupción alimenta eso, pero si no hay política de Estado, como creación de empleo, algo que disuada a la gente de integrarse en los carteles, ¿hay alguna otra solución? Porque con los gobiernos de Calderón y de Fox que hicieron una guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad también se beneficiaban de los mismos cárteles, parece que no hay una solución a la vista, por así decirlo. Bueno, yo realmente quisiera aclararle a la gente, o sea, no es que todo el mundo en México sea narcotraficantes, por supuesto que no. No, obviamente. Y no es que la gente esté haciendo filas para afiliarse a los carteles, tampoco es eso. Ese no es el tema no es la pobreza. Ustedes recordarán, México, bueno, yo nací en 1971, desde que yo nací, había más de 50 millones de pobres en México. Es decir, más de la mitad de la población en México vive en la miseria. O sea, estamos hablando de extrema pobreza. Todos esos 50 millones son narcotraficantes. No, la pobreza no es la razón que denota la violencia y el narco, no en México. Lo que realmente hace que estas bandas y estas organizaciones se vuelvan tan poderosas, aun con que tengan, no la mayoría de México, la que son los carteles, repito, aunque tengan un puñado ahí de gente, es la gran corrupción que existe. Y realmente esta corrupción que existe en México, pues existe en Argentina, y existe en Chile, y existe en Brasil, y en Sudamérica, y por eso sus carteles van y se mudan para allá a veces de vacaciones, estos capos, y van y compran propiedades allá, y van y lavan dinero allá. Recordarán ustedes las operaciones, por ejemplo, de Amado Carrillo Fuentes, no iremos muy lejos, donde este capo hace operaciones en Sudamérica y particularmente en Argentina. No estamos hablando de que no es un asunto de cavernícolas lo que hace que estas personas sean tan poderosas, es la gran corrupción. Este dinero de las drogas mueve mucho dinero, y ese dinero, hay mucha gente que supuestamente está en el mundo legal que quiere ese dinero, quiere las inversiones, hay países que quieren esas inversiones. Entonces estamos hablando de que el tema para combatir el narcotráfico no se trata de solo de buenos y malos, los que vemos en las películas, como si viéramos una película de acción o los carteles estos de la DEA, los pósters de la DEA o del FBI. Estamos hablando de realmente una situación muy seria donde el dinero de la droga le conviene a muchos. Claro, México pone los muertos y pone la droga, y en mi país se está desmoronando, pero este negocio le ha convenido a muchos y muchos países, muchas economías, muchos empresarios, muchos bancos se han beneficiado de esto. ¿Y cómo ves dos preguntas en una quería hacerte? Primero, ¿cuándo vos te diste cuenta que tenías que irte de México? Y la segunda es una mirada sobre estos días del presidente actual de México, de Peña Nieto. Sí, bueno, yo te comentaría que lo que está pasando en México realmente es una tragedia, porque, bueno, efectivamente ahora tenemos detenido de nueva cuenta a este capo, el Chapo Guzmán, que el gobierno de Estados Unidos dice que es el narcotraficante más poderoso del mundo, más importante, que trafica más drogas en todo el mundo. Y la gran tragedia es, bueno, ya es la segunda vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo captura. Ya ustedes recordarán, ya se escapó. Sí, se escapó en julio de 2015, se escapó dizque por un túnel pues construido en las narices del ejército, de la Policía Federal, de los custodios, del Centro de Investigación e Inteligencia del Gobierno de México, que se supone que es el área de inteligencia más importante. No eran tan inteligentes. Esto ocurrió enfrente de todo el mundo, pues porque lo dejaron ir, evidentemente. Esperemos que ahora no lo dejen ir, pero el tema no es ese. El tema es que aunque esté el Chapo Guzmán en la cárcel, el cártel de Sinaloa, esas estructuras criminales de las que estoy tratando de hablar, son tan fuertes que la violencia en México no va a disminuir, que en México no se va a producir menos droga, que México no va a traficar menos droga al mundo, porque este señor está en la cárcel, porque realmente las redes de corrupción, las redes de lavado de dinero, mientras se mantengan intactas, el negocio se mantiene intacto. Realmente, imagínense ustedes, es un negocio redondo. O sea, en México están los mayores centros de producción de marihuana, de amapola y de metanfetamina en México.
Después tenemos que están el mercado de consumidores más grande del mundo, ahí muy cerquita, en Estados Unidos. Y después tenemos este mercado que hacia Centroamérica y Sudamérica también está creciendo, porque eso es otra cosa que hay que decir. En Sudamérica está creciendo de manera importante el consumo de drogas, y está creciendo de manera acelerada, claro. No se compara aún con el inmenso mercado que es el gobierno, que es Estados Unidos, pero sin embargo está creciendo. Entonces los carteles en México están felices de hacer su negocio todos los días, prácticamente sin mayores complejidades. Entonces, por eso es que no importa que el Chapo Guzmán haya caído en la cárcel. El tema es, las redes de corrupción están ahí, y las redes de corrupción en el PRI, que es el partido del presidente Enrique Peña Nieto, y las redes de corrupción dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, que permitieron la fuga del Chapo Guzmán, y las redes de corrupción en el propio equipo de Peña Nieto, que cuando fue gobernador en el Estado de México, fue ahí donde llegó a sentarse muchos de los carteles que ahora se han vuelto mucho más poderosos en México. Anabel, buenos días, Camila Capaldo te saluda. Hola. Mira, yo entiendo esta situación quizás como un triángulo amoroso, en donde se ve involucrado la sociedad, el sector político quizás y el sector del narcotráfico. ¿Quién cree que debería cortar este triángulo amoroso de una vez por todas? Mira, yo sí pienso, y a lo mejor es un poco ingenuo lo que yo esperaría. Esto solo se puede cortar de dos maneras. Por un lado, evidentemente debe haber una acción de los gobiernos, una acción conjunta de los gobiernos para realmente quitarle el poder económico a estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales son poderosas por eso. Pues los dólares pues producen más droga. Con los dólares compran armas, con los dólares compran balas, con los dólares sobornan. O sea, si se les cortara el dinero económico, les cortarías una pierna y les quitarías bastante movilidad y poder. Si por otro lado les cortas la otra pierna, que es el poder político, que es la protección militar, eso sería otra que cortarle la otra pierna. ¿Qué faltaría además de eso? Realmente mayores campañas, una verdadera conciencia de que el consumo de drogas ilegales está matando a mucha gente en el mundo, y la gente piensa que cuando se compra una grapa de cocaína o cuando se compra un churro de marihuana ilegal, pues es mi cuerpo y ya, ¿no? ¿Qué importa lo demás? No, debemos de ser más conscientes de lo que está alrededor de nuestras acciones como individuos. La gente que compra esa grapa de cocaína no se está dando cuenta que con ese dinero está alentando un monstruo criminal, a una gran red criminal que no solo trafica drogas, también trafica niños, hace pornografía infantil, y está la trata de blancas, y crímenes infames que yo creo que muchas personas que consumen drogas no quisieran estar vinculadas a la violación de pequeñitos. Sin embargo, lo están cuando están consumiendo ese tipo de drogas, porque todas estas organizaciones criminales están enlazadas. Ese dinero que los consumidores le meten al narcotráfico sirve para cosas horribles, imperdonables, que no solo ya tiene que ver con que yo me drogo y es mi cuerpo. Entonces estamos hablando de que si se destruyera la red económica, si se destruyera la red política, y la gente tuviera mayor conciencia de no consumir estas drogas ilegales, de encontrar realmente una manera de comprender que esto no puede continuar así, realmente me parece que sería realmente una manera de combatir a estas organizaciones criminales en serio. Anabel, la verdad que nos quedaríamos un montón de tiempo hablando con vos, pero estamos a 2 minutos de terminar el programa y queríamos agradecerte por esta entrevista. Preguntarte muy cortito si estás en algún momento pensando en volver a vivir a México. ¿Hola? Bueno, sí, claro. México es mi país, es ahí donde está enterrado mi padre, lo secuestraron y lo mataron en el año 2000, es ahí donde está mi vida realmente. Yo salí temporalmente de México por las amenazas, sin embargo, cada mes regreso a México. Yo aquí estoy con mis hijos, es como mi base de operaciones ahora California, pero yo regreso todos los meses a México, regreso cada mes porque estoy haciendo la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, Guerrero. Sí, Ayotzinapa. Que también le ha dado la vuelta al mundo. Ojalá después podamos hablar de esta terrible historia
que pues más parece una desaparición forzada del gobierno que otra cosa, y ustedes saben mucho de estas desapariciones forzadas. Uf, sí, tenemos toda la década del 70 para explicarte. Anabel Hernández, muchísimas gracias. Te vamos a llamar porque la verdad que hay un montón de cosas que quedaron ahí como medios cabos sueltos, pero me parece que fue una entrevista donde nos diste tus ideas generalistas y la verdad que fue un placer. Esperemos que bueno, que podamos hablar más adelante y disculpanos por llamarte más temprano. No, habrá que llamar más temprano y disculpen a ustedes por tomar tanto tiempo. Gracias, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a usted y vamos a continuar hablando con ella. Quien hablaba era la periodista y escritora Anabel Hernández, que es mexicana, pero que está viviendo actualmente en California, en Estados Unidos, debido a lo que hablaba recién, con la vehemencia que estaba hablando, que tiene que ver sobre temas de narcotráfico y drogas que atacan a su país y digamos que a todo el planeta, porque también es América del Sur. No es un tema menor que se trate solo en un lugar, evidentemente. Y aparte es esto, lo que consume la gente y lo que la gente compra, no se da cuenta que alimenta un monstruo. Yo me quedo con esa frase.